Iris Etelvina Pereira de Avellaneda. Jóvenes. Señora, se le va a recibir declaración testimonial. Le hago saber que la ley castiga con prisión de 1 mes a 4 años al testigo que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte. Si ello ocurriera en perjuicio del procesado, la pena será de 1 a 10 años de prisión o reclusión. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, señora. Nombre y apellido. Iris Etelvina Pereira de Avellaneda. Edad. 46 años. Estado civil. Casada. Ocupación. Ama de casa. ¿Es usted pariente, amiga o enemiga de los excomandantes militares enjuiciados en este proceso? Nada tengo que ver con ellos. ¿Tiene alguna causa que pueda afectar su imparcialidad para declarar verazmente? No, la causa que tengo abierta en el juzgado de San Martín, por el secuestro y desaparición de mi hijo. ¿Pero tiene algún motivo, señora, que le impida a usted declarar con verdad? No, señor. ¿Fue privada usted, señora, de su libertad? Sí, señor. ¿Puede relatar al tribunal todas las circunstancias en que ello ocurrió? Bueno, es el 15 de abril de 1976, alrededor de la 1:30 de la mañana, más o menos, entró en mi casa baleando la parte delante. Cuando oímos los tiros, una de mis cuñadas se viene corriendo al fondo y le grita a mi marido: escapate, que son las de las 3A. Mi marido salta y tras ello grita a ella: por favor, flaca, abrile porque nos vuelan la casa. Señora, trate de hablar un poquitito más cerca del micrófono negro y un poquito más lento. Bueno. Después de que bajo, abro la puerta, entraron 5 personas, disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Perdónenme, pero estoy muy nerviosa. Quédese tranquila, señora, y relate tranquilamente lo que ocurrió. Lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico. Seguidamente me llevan arriba, a los empujones, para ver si es cierto qué había pasado con mi marido, dónde estaba. Yo no les dije que se escapó. Yo les dije: mi marido no está en casa. Entonces encuentran una media al lado de la cama y dice: ¿dónde está? Entonces uno de ellos, que era el que comandaba el operativo, se asoma a la ventana, dice: sí, se debe haber escapado por acá. Acto seguido nos llevan abajo, nos ponen contra la pared, a mí y a mi hijo, a los dos, y yo miro así de reojo y veo que estaban cargando cosas. Entre esas cosas se llevaron cosas de valor, dinero que teníamos juntado, porque en esa época yo trabajaba, era obrera de una empresa. Nos llevaron cualquier cantidad de dinero, exactamente más o menos alrededor de 2.600 pesos viejos, millones viejos, y una máquina fotográfica, un proyector que desgraciadamente no era nuestro, y una escopeta calibre 16 con papeles y todo, porque estaba declarada. Acto seguido primeramente lo sacan a mi hijo a la calle, y otro decía que no, este chico no lo llevamos. Seguida otro dice: no, te dije que este chico lo llevemos. Y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos sobre el techo. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo, que fue sus últimas palabras.
En el momento de que nos pone la venda, él me estaba mirando a mí. Fue su única vez que lo vi. Enseguida nos suben al coche, primero yo y después él. Ahí arranca el coche, unas aceleradas terribles, y después de caminar un ratito largo, paran en un lugar muy descampado, pienso yo, porque muy tranquilo, un lugar muy tranquilo. Pienso que era una trampa que nos habían puesto para que nos escapáramos y así nos podían balear. Señora, ¿cuál es el domicilio donde usted vivía en ese momento? Su domicilio. Sargento Cabral, 2385 Munro. Bueno, ahí arranca el coche otra vez y llegamos a la comisaría de Villa Martelli, que yo reconocí esa comisaría de Villa Martelli por un llamado telefónico que ellos, por descuido, habían dejado la puerta abierta. Primero me dejan a mí ahí contra la pared y sale un señor diciendo: por favor, señora, diga que yo estuve en su casa y que yo conozco a su marido, que es de la empresa Tensa, que mi marido era delegado de esa fábrica, pero con anterioridad, que era del año 74, era mi marido delegado. Era una comisión paralela a la comisión que estaba en esa época. Ahí en esa comisaría, de una vez que me hicieron el careo con este hombre, yo dije que no lo conocía, porque pensé que era verdaderamente una trampa. Entonces enseguida me llevan a otra habitación chiquita, donde me atan la mano y la pierna izquierda de un desagüe de una canilla. Ahí me tuvieron un rato, me vuelven a sacar y me llevan a la tortura. Ahí donde fue torturada terriblemente, con picana eléctrica. Me cuestan en una cama de flejes, de elásticos. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por axilas, pechos, boca y los órganos genitales. ¿Le hacían ahí alguna fue tremendo esa tortura. ¿Le preguntaban algo, señora? Sí, ahí la tortura me preguntaban dónde estaba mi marido y sobre un pergamino que a mí me habían regalado mis compañeras del Partido Comunista donde yo pertenezco. Acto seguido, bueno, me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo. Y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice: mami, decí por favor que papi se escapó. Eso fue tremendo. Tranquilícese, señora, tiene todo el tiempo que usted desea para relatar. Bueno, después de ahí de la comisaría de Villa Martelli me sacan en un coche, donde también camina bastante tiempo, pero por la forma de que iba a un lugar muy de mucho tráfico. Podría ser la General Paz o la Panamericana o algo así, porque era mucho cruce de coches. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en ese lugar que dice que era la comisaría? Y estuve pocas horas. Cuando llego a ese lugar donde me bajan del coche, un señor que me recibe, que yo iba con las manos atadas atrás, me saca el reloj pulsera y me quiso sacar el anillo, pero no pudo. Entonces me dijo: cuando te vayas de acá, pedí el reloj. Y otro, ese que me cruza, otro señor que me agarra, me dice: si colaborás, te vas a ir muy prontito de acá. ¿Usted supo cuál era ese otro lugar a donde la llevaron? Bueno, en principio pensábamos por las características que había sido Puente 12, pero después no, porque se hizo un estudio de que era Campo de Mayo, verdaderamente Campo de Mayo, por la que los perros, el ruido de trenes que pasaba hacia abajo de un puente no muy lejano y el bajo de aviones, los aviones muy abajo.
Aparte la cría de perros era tremenda el bullicio de los perros. Siga, señora, con su relato. Bueno, a partir de ahí la tortura fue constantemente tortura de picana eléctrica también. Y ahí fue donde yo, que después le cuento esto, una vez que yo salí en libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar, porque fui quemada las glándulas mamarias con la picana eléctrica. Bueno, ahí una vez de estar en esa tortura, que fue algo tremendo, porque estuve estaqueada, hasta varios días estaqueada ahí, siempre con la pregunta de dónde estaba mi marido. Así que dice, te estabas esperándonos atrás de la puerta con una escopeta. Fue la escopeta que nos llevaron de casa. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, o el día antes de salir, de que me lleven a Olmo, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que se estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me dijo, me gatilló y me pidió que dijera 3 deseos, que pidiera 3 deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Yo ahí pensaba que, bueno, tierra trágame, porque qué otra cosa me esperaba. De ahí de bronca me dio otro empujón, me tiró al piso y me volvió a llevar al colchón. Y me dijo textuales palabras, con los comunistas no se puede. Eso fue lo que me respondió. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a su hijo, señora? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de su hijo? Y la última vez que escuché fue cuando me dijo, mami, decí que papá se escapó. ¿Eso era en la comisaría todavía? Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a Campo de Mayo. ¿Usted escuchó los gritos de su hijo? Gritaban los gritos de él, citaban la tortura, sí. Siga, señora. Bueno, después del simulacro de fusilamiento viene y me tira en el colchón. Entonces viene no sé si sería mañana o tarde, dijo, bueno, mañana te vas, pero no sé cómo era, estaba vendada y encapuchada, así que no sé, no podía ver el que si era de mañana o de tarde. Y vino otro y me dijo, cuídate, que de acá te vas en libertad, uno de ellos. La libertad mía era que fue que me entregaron en Olmo. Pero momentos antes de salir, de subir al celular, nos llevan a todos porque pedía una para ir al baño y pedíamos todas, porque éramos bastantes mujeres que había ahí. Y nos llevan y en un espacio de una y otra, un tipo con un látigo, con algo pero terrible, me dio un lonjazo en las nalgas que me dejó a la miseria. Tal es así que cuando yo llego a Olmo, la doctora que me atendió me dijo, ¿pero qué te hicieron acá? Me digo, sí, me dieron con una lonja, no sé con qué me dijo. Qué bárbaro, dijo, qué bárbaro. Durante todo ese tiempo, señora, ¿usted estuvo encapuchada? Encapuchada y vendada, así es. Encapuchada y vendada. A mí me sacan la venda cuando llego a Olmos. Cuando bajo del celular me sacan la capucha. Y al entrar a una habitación donde había enfermeras, creo, no me sacaron la venda. Llegué con una conjuntivitis tremenda, que no veía nada. Yo veía todo en tinieblas. Y preguntaba qué era, me dijeron que era la cárcel de Olmo. Digo, ¿pero qué hice yo? ¿Qué cometí para que me pongan en la cárcel de Olmo? Ahí una doctora que estaba ahí de guardia me atendió, me revisó, y cada 2 horas venía a la celda a ponerme gota en los ojos porque era terrible, tenía sangre en los ojos, derrames tremendos, y eso que eran 15 días. Señora, mientras usted estuvo en ese lugar que usted supone que era Campo de Mayo,
¿Pudo identificar alguna otra persona que estuviera con usted privada de la libertad? No, porque ahí estaba vendada y encapuchada y aparte retirada porque andaban continuamente los perros oliéndonos, no nos podíamos ver para nada. ¿Usted pudo identificar alguna persona que haya hecho el viaje con usted en el celular? Cuando llegamos a Olmo, bajé yo primero, enseguida otra chica. Y llegamos ahí en Olmo, la dos era Silvia Ingenieros, una chica que después salió una opción para España. Perdón, no la escuché. Silvia Ingenieros, nieta de José Ingeniero, que estaba ahí también en el cautiverio ese. Y fuimos juntas, llegamos a Olmo. ¿Usted sabe, señora, cómo se llama la doctora que la atendió cuando llegó a Olmos? Yo no me acuerdo cómo se llamaba la doctora, sinceramente no. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel de Olmos? En la cárcel de Olmo estuve desde el 30 de abril del 76 hasta creo que el 9 de noviembre que nos pasaron a Olmo, donde se concentraban todas las mujeres argentinas que quedaban a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo recuperó su libertad, señora? Yo recuperé mi libertad el 13 de julio de 1978. O sea que el día 8 yo salí con levantamiento de pena en el diario. Pero hubo un error que por falla, no sé si fue de tribunales o qué, me acusaban a mí que yo había robado, no ellos a mí. Y ahí me tuvieron varios días más, en Coordinación Federal. ¿Usted se enteró, señora, de la suerte que corrió su hijo? Mientras estuve adentro, no. Yo me enteré cuando salí en libertad el segundo día. Nadie se animaba a decírmelo. ¿De qué se enteró, señora? Bueno, una de mis cuñadas me dijo que bueno, yo salí decidida a hacer cualquier cosa, a meterme en Campumayo, donde sea, a pedir autorización para buscarlo por donde sea. Y me dijo, quédate tranquila, me decía una de ellas, quédate tranquila que ya va a aparecer. Y una amiga, una compañera, una camarada me dijo, Iris, no lo busques más, que al negrito ya lo mataron. ¿Qué sabe usted, señora, de la forma de que fue hallado su hijo? Bueno, por lo que sabemos, por las huellas dactiloscópicas que han llegado a tribunales de San Martín, donde está la causa, y que están las fotos, que yo vi las fotos verdaderas. Acá lo que están creo que son las fotocopias, pero yo vi las verdaderas, que es un desastre la forma que apareció. ¿Dónde fue encontrado, señora? Fue encontrado por su prefectura en Truville, en Montevideo, en las costas del Uruguay. ¿Cómo se enteraron? Mi familia se enteró por un aviso, por un recorte en el diario de última hora que salía en ese año. Ahí estaba donde decía que había aparecido un señor, decía al principio, que creían que aproximadamente tenía alrededor de 35 años. Pero después se supo que no, que era él, que estaba muy hinchado por la forma que apareció en el agua. ¿Y cómo pudieron identificarlo al principio? Por el corazón, por un tatuaje que tenía en el brazo, que tenía las iniciales FA. ¿Su hijo tenía ese tatuaje? Mi hijo tenía ese tatuaje, la F, la Floreal Avellaneda. Usted dice que hubo una identificación a través de fichas dactiloscópicas. Sí, señor. ¿Quién la realizó? Y eso todo por intermedio del juez Gitar, creo que en esa época estaba, después pasó al doctor Córdoba y ahora actualmente la tiene el doctor Luf, en el Tribunal de San Martín. ¿El cadáver de su hijo dónde se encuentra, señora? ¿Está en el cadáver de mi hijo se encontraba hasta hace 20 días más o menos, que yo empecé a hacer trámite cuando cambió el gobierno para traerlo. Y me cobraban $280 para traerlo, y yo pedí de que yo quería ir yo con una delegación de acá de la Argentina, del Partido Comunista, que me acompañaba para levantarlo y traerlo, y me contestan que no, que me lo mandaban por tierra y que me cobraban $280. Entonces yo volví a insistir de que no, que yo quería ir allá. Entonces ahora hace más o menos un mes y medio nos contestan por intermedio de Cancillería que el cadáver había sido levantado por orden de los militares del Uruguay el 8 de junio de 1978, siendo que yo todavía seguía detenida.
Así que ahora estamos en trámite con la Cancillería porque por intermedio de ellos fue lo que nos contestaron eso, pero fue todo telefónicamente. Yo he pedido ahora todo por escrito para poder ver qué podemos hacer con esto. Señora, ¿usted practicó algún reconocimiento en alguno de los lugares donde supone estuvo detenida? No lo entiendo, doctor. Si usted hizo alguna diligencia con alguna autoridad o con algún juez para reconocer el lugar en donde usted estuvo detenida. Bueno, el reconocimiento con el doctor Córdoba. Fue cuando hicimos reconocimiento en la comisaría de Villa Martelli. Y después sí se hizo reconocimiento por la CONADEP, Campo de Mayo, que ahí se reconoció el lugar donde estuvimos. ¿Usted pudo reconocer el lugar donde había estado? Sí, el lugar donde estaban los perros, todo, pero ya habían tirado todo abajo y ya no había indicios, pero estaba todo tapado con escombros. ¿Y la comisaría también pudo reconocerla? La comisaría también de Villa Martelli la reconocí. ¿En base a qué la reconoció, señora? Y en base a la pileta, la escalera donde me subieron, la pileta donde me ataron, el piso donde estaban las camas con flejes, ahí donde me torturaban. La música, el cable telefónico que todavía estaba un poco escondido, pero estaba todavía. Mientras usted estaba detenida, ¿se hizo usted tiene conocimiento que se haya hecho algún recurso de habeas corpus? Habeas corpus se hizo mucho por intermedio de mi familia afuera y por intermedio mío de adentro. Tal es así que yo saqué un habeas corpus y en esa época estaba el doctor Sarmiento. Me sacan a mí a las 6:30 de la mañana porque había que ir a hacer la certificación de firma. Y me tienen a mí en la puerta de tribunales más de 5 horas. Yo veía por la ventanilla del celular que pasaban chicos del colegio y digo, ¿cómo puede ser que me tengan ahí? Al rato me viene a buscar uno de los que me hicieron el traslado de superintendencia, de la unidad carcelaria, que no sé cómo le llaman a la gente esta, y me llevó rápido, me llevó a la oficina del doctor Sarmiento y ya el doctor Sarmiento se había retirado. El guardia pidió una constancia ahí por escrito que dijera que a mí me había traído, pero me tuvo 5 horas en la puerta. Esta señorita Ingenieros, que fue trasladada con usted, ¿quedó detenida en Olmo junto con usted? Estuvimos juntas en Olmo. ¿Usted estuvo alojada con alguna otra persona en Olmos? No. ¿De que estuvo secuestrada conmigo? No. ¿Alguna otra detenida en Olmos que haya compartido la celda con usted? Sí, mucha gente. ¿Qué pasó con su marido, señora? Bueno, mi marido se fue de casa, se fue a unos amigos, hasta que después que yo salgo en libertad nos volvimos a reintegrar. Pero yo tenía noticias de él por la familia, que estaba bien y que no me hiciera problema. Él jamás se escapó, jamás se fue del país, como yo tampoco, porque no era lógico. Si no habíamos cometido ningún delito, entonces ¿por qué nos teníamos que ir del país? Pero en la cárcel de Olmos nos ofrecieron que si nos íbamos del país nos iban a dar la libertad. Militares. Todo militar que venía ahí hablaba con nosotras. Ahí a Olmo. ¿Su marido estuvo detenido también? No, a mí personalmente. Señor fiscal, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, señor presidente. En primer lugar, para que diga si sabe quiénes le interrogaban, es decir, si siempre era la misma gente, quiénes eran los interrogadores. ¿Entendió la pregunta, señora? Sí, señor. Puede contestar. Bueno, la persona que me torturaba a mí sí, era el que se hacía pasar por Padre Francisco, que después venía en bueno y nos preguntaba, ¿le pegaron, mija? Pobrecita. Para mí era la misma persona. ¿Siempre fue la misma persona? Sí, siempre la misma persona. ¿Eso es en Campo de Mayo? En Campo de Mayo. Señor fiscal. Sí, si el día de la detención y secuestro alguien golpeó a su hijo, ¿y por qué razón? Puede contestar.
Bueno, ahí en casa nos bajaron de la escalera a trompadas y patadas. Pero el motivo no era ningún motivo, solamente mi hijo cuando era chico, él siempre le gustó mecánica de aviación. Él quiso seguir la carrera de aviación y como no había dónde hacerlo, entonces lo anotamos en la Escuela Mecánica de la Armada. Y hacía un mes que le habían dado de baja, tal es así que cuando vino esta gente y vio arriba del bayú los papeles que está de lo que decía Escuela Mecánica de la Armada, yo pienso que por ese motivo fue que se lo han llevado y que desgraciadamente lo mataron. Señor fiscal. Sí, ¿en algún momento de su detención se la identificó por número? Puede contestar. Sí, en la comisaría Villa Martelli, en el vaquero de un costado me pone el número 17. Y después de unos días en Campo de Mayo me tachan el 17 y me ponen el 527. Que a partir de ahí ya no nos llamaban por nombre, sino por número. Señor fiscal. ¿En Olmos se la conoció por algún apodo o le pusieron algún apodo? Puede contestar. En Olmos, cuando yo llego, en las condiciones que llegué, que fue un estado tremendo, no solamente de nutrición, de sucia, y el estado parecía que tenía 80 años, y cuando llego al pabellón con el colchón y sábanas que me habían dado, una de las chicas, varias chicas, dice, pobre vieja, ¿en qué habrán dado esta? La vieja me decía. ¿Qué edad tenía usted entonces? Y tenía 36 años. Señor fiscal. Si conoce por apodos alguno de los represores o torturadores. Sí. Puede contestar. Algunos le llamaban Escorpio, ese padre Francisco, y había otro que... el que a mí me hizo el simulacro de fusilamiento, que fue el mismo señor, no sé si llamarlo señor, que entró en casa, que se hacía pasar por Rolo. Ese fue el que a mí me hizo el simulacro de fusilamiento, que es ese mismo señor que yo reconozco en la comisaría, de tantas entrevistas, de tantas citaciones que se hizo a policías de Villa Martelli, yo reconozco. Yo lo hice el reconocimiento por escrito, pero según el juez, mi reconocimiento no me vale. Señora, entre las personas que llegaron esa noche a su casa, ¿había alguna vestida de uniforme? No, que el que entró a mi casa no. El que entró a mi casa eran todos de civil con pelucas, una media, ¿no? Y con bigote postizo, pues se le veían los hilitos acá. Señor fiscal. Ninguna más, señor presidente. Señores defensores. Señora, ¿tiene alguna constancia de esos recursos de habeas corpus que usted presentó o que presentaron por usted? Si tengo constancia, no, a mí no me daban nada dentro. Iba directamente al tribunal y lo firmaba, no tengo constancia. Lo que sí tengo, el que escribía dentro de la cárcel 63 cartas a distintos militares, a Santiago Rivero, que era comandante en el comando del cuerpo de institutos militares, porque cuando yo llego a Olmos, yo pregunto al director, ¿quién me entregó a mí en Olmos? Señora, dice, acá consta que usted pertenece al Partido Comunista y entrega a institutos militares. Eso fue lo que me contestó el director. ¿Tiene usted alguna contestación a esas cartas? La única contestación que tengo, una copia de la cárcel de Rawson, donde me contestan que ahí mi hijo no está. Después nunca más me contestó. Le escribí al presidente de la Nación, que en esa época era Videla, le escribí a la señora una carta muy sentida, muy sensible, tampoco tuve respuesta de ella. ¿Alguna pregunta de las defensas? Señora, su testimonio ha terminado, puede retirarse. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Señor secretario, que pase el próximo testigo. Magistrado Arsinoe Avellaneda.